La corona de plomo y el dolor de una hermana. Todavía puedo oírlo. Si cierro los ojos, el eco de aquellas risas burlonas regresa para golpearme, como susurros venenosos que reptan por las paredes del tiempo hasta convertirse en un grito ensordecedor que me desgarra. Impotente. Rey de trapo. Bastarda. Escuchen esas voces. Han resonado en mis oídos durante siglos. Lo que los libros que hoy leen intentaron ocultar es que yo, Enrique IV de Castilla, fui humillado sistemáticamente para que mi media hermana, Isabel, pareciera una santa sobre mi cadáver. Me llamaron el impotente para que el mundo se burlara de mi hombría, mientras ella, con una frialdad que aún me hiela la sangre, me robaba el trono y borraba a mi única hija, mi pequeña Juana, de la faz de la historia. Me llamo Enrique IV de Castilla. Nací el 5 de enero de 1425 en un Valladolid que aquel día estaba envuelto en una niebla tan densa que apenas podías verte las manos. Así fue mi vida desde el primer llanto, una confusión de sombras. Mi padre, el rey Juan II, era un hombre que prefería la calidez de un poema a la frialdad de una espada. Lo recuerdo perdido en sus aposentos, buscando la rima perfecta mientras su valido, Álvaro de Luna, gobernaba Castilla con un puño de hierro que yo mismo sentía apretar mi garganta. Álvaro era el verdadero rey en la sombra, y mi padre era solo un títere que sonreía con melancolía. Yo crecí viendo cómo los nobles odiaban esa sombra, y cómo proyectaban ese odio sobre mí, el niño que algún día tendría que cargar con aquel cetro de plomo. Mi refugio, mi verdadero hogar, fue el Alcázar de Segovia. Amaba el frío de su piedra gris, la forma en que se alzaba sobre el mundo como si quisiera escapar de él. Recuerdo pasar horas tocando las yeserías mudéjares, esos laberintos de yeso que los artesanos moriscos tejían con una paciencia infinita. Desde las almenas, contemplaba la meseta y sentía que solo ese horizonte infinito me comprendía. Allí no había intrigas, solo el viento. Pero en los pasillos, el aire era distinto. Allí conocí a Juan Pacheco. Era mayor que yo, astuto, vibrante. Se convirtió en mi sombra, en el hermano que no tuve, en el hombre que me enseñó a leer las estrellas y a confiar en los demás. Le entregué mi fe como quien entrega una daga por el mango. No sabía que estaba alimentando al hombre que, años después, subastaría mi honra al mejor postor. Los grandes de Castilla no eran servidores, eran lobos hambrientos. Olían mi deseo de paz como si fuera una herida abierta. Yo solo quería la calma de los bosques de Balsaín, el olor de la resina, el derecho a ser un hombre y no un símbolo. Pero el destino me obligó a respirar el polvo de las conspiraciones, y lo más doloroso, a ver cómo mi propia media hermana, Isabel, a la que yo mismo traje la corte para proteger, empezaba a afilar su mirada contra mi espalda. Así comenzó mi caída, entre el amor mal pagado y la ambición de mi propia sangre. El calvario de la sábana blanca. ¿Saben lo que es sentir que el destino de un reino depende de lo que ocurra en la intimidad de tu cama? En aquel siglo, mi virilidad no era mía, era una cuestión de estado. Y esa sábana blanca, que debió ser el lecho de mi felicidad, se convirtió en mi sudario. Tenía 15 años cuando me casaron con Blanca de Navarra. Blanca era una niña asustada, con ojos de gacela acorralada. Cuando la vi al amanecer, antes de la boda, asomada a un ventanal, sentí que ambos éramos corderos llevados al altar del sacrificio político. Aquella noche de bodas fue mi descenso a los infiernos. Imaginen la escena. Dentro, un silencio que me zumbaba en los oídos, la respiración agitada de Blanca, su miedo mezclándose con el mío. Y fuera de la puerta, podía oír los susurros de los notarios, las risas ahogadas de las doncellas, el carraspeo de los nobles que esperaban la mancha de sangre en la sábana como si fuera un trofeo de caza. Era una atmósfera claustrofóbica, como si las paredes se cerraran sobre nosotros. Mi cuerpo se cerró. El terror de ser juzgado por un reino entero me paralizó. Las horas pasaron como siglos, y al alba, la sábana seguía tan blanca y pura como mi desdicha. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. El rumor se extendió como una plaga. El rey es impotente. 13 años viví así, en un matrimonio muerto, bajo miradas de compasión que me daban náuseas. En 1453, la Iglesia anuló todo hablando de maleficio.
Me culparon de brujería porque no podían admitir que un rey simplemente tuviera miedo. Blanca fue devuelta como un objeto roto y murió sola, años después, posiblemente envenenada por los suyos. Yo quedé libre, pero marcado para siempre con un estigma que mi hermana Isabel usaría como su mejor arma de propaganda. Ella sabía que un rey sin virilidad era, para el pueblo, un rey sin derecho. Juana, mi flor entre espinas. Cuando por fin sostuve a mi hija Juana en brazos, creí que Dios me había perdonado. Lloré sobre su cabecita recién nacida en la cámara real del Alcázar, sintiendo su calor, convencido de que aquel milagro silenciaría para siempre a los que me llamaban el quebrado. No sabía que ese sería el inicio de una infamia aún mayor. Mi reinado había empezado con sueños de armonía. Me rodeé de la belleza del arte mudéjar, de los artesonados que parecen cielos de madera y de artesanos que trataban la piedra con amor. Yo no quería guerras de religión, quería una Castilla donde la luz y la cultura fluyeran. Pero esa tolerancia era pecado para la vieja nobleza. Cuando elevé a Beltrán de la Cueva, un noble de Úbeda que me era leal en un mar de traidores, Juan Pacheco sintió que perdía su poder sobre mí. Y el veneno empezó a destilarse por los pasillos. En 1462 nació Juana. Cuando la presenté ante las Cortes en Madrid y la juraron como princesa de Asturias, creí que el futuro estaba a salvo. Pero entonces llegó el apodo, la Beltraneja. No nació espontáneamente del pueblo, fue una fría campaña de Pacheco y los nobles rebeldes para insinuar que la niña era de Beltrán y no mía. Usaron mi pasado, mi dolor con Blanca, para manchar la cuna de mi hija. Cada copla que escuchaba en las calles me desgarraba el alma. Mi felicidad duró lo que tarda en secarse una lágrima. La humillación del rey de trapo. Aún puedo sentir el crujido de la madera bajo mis pies, el viento gélido que soplaba sobre aquella plataforma vacía mientras el odio de una multitud me envolvía en un abucheo ensordecedor. ¿Cómo puede un hombre seguir llamándose rey después de ver su propia imagen pateada por el barro? La farsa de Ávila no fue solo una rebelión, fue el asesinato de mi alma ante los ojos de toda Castilla. Y allí estaba ella, Isabel, observando cada detalle desde la distancia, aprendiendo con paciencia cómo se destruye a un hermano para construir un mito. Aquel 5 de junio de 1465, el sol de Ávila quemaba como el infierno. Los nobles, los mismos que me habían jurado lealtad sobre la Biblia, levantaron un cadalso. En él pusieron un muñeco de trapo vestido con mis propias ropas, una corona de hojalata y un cetro de caña. El arzobispo Carrillo, un hombre que debería haber cuidado de mi espíritu y solo cuidaba de su poder, le arrebató la corona al muñeco con un desprecio que aún siento en los huesos. Tiraron la efigie al suelo y la pisotearon entre carcajadas y abucheos. Aquel día proclamaron rey a mi medio hermano Alfonso, un niño de 11 años usado como escudo por los rebeldes. Pude haber marchado con mi ejército y haber pasado por la espada a cada uno de esos traidores, pero no pude. Mi deseo de no ver sangre castellana derramada fue mi sentencia. Cuando el pequeño Alfonso murió en Cardeñosa, fiebre para unos, veneno discreto para otros, Isabel dio un paso al frente. Ya no era la niña que yo protegía, era una rival con el corazón de piedra. En los toros de Guisando, rodeado de esos animales de piedra milenarios, me obligó a firmar un pergamino donde yo traicionaba a mi propia hija Juana para reconocerla a ella como heredera. Al sellar aquel papel, sentí que la pluma era un cuchillo. La traición del matrimonio secreto. Pensé que después de Guisando habría paz. Pensé que mi sacrificio por Juana serviría para que Isabel respetara mi autoridad el tiempo que me quedara de vida. En 1469 me enteré de que Isabel se había casado en secreto con Fernando de Aragón sin mi permiso, entregando Castilla a los intereses aragoneses por la espalda. Aquella fue la puñalada definitiva. Con una voz firme que no sabía que aún poseía, revoqué el tratado en Valdelozoya y grité ante el mundo que Juana era mi única hija legítima y heredera de Castilla. Pero mi grito se perdió en el viento de la propaganda de mi hermana. Isabel ya tenía a los mejores cronistas trabajando para ella, pintándome como un ser deforme, indeciso, un pecador sin voluntad. Yo me refugiaba en los bosques del Pardo y Balsaín, buscando el silencio de los ciervos. Me llamaron el rey Silvano, y sí, prefería 1000 veces la compañía noble de un jabalí a la de un obispo castellano.
Mi salud se desmoronaba. Los dolores de riñón eran como brasas encendidas en mis entrañas. Veía a Isabel y Fernando tejiendo su red, comprando voluntades con el oro que yo les había permitido tener. Y mi pobre Juana, mi niña, mi flor pisoteada, era solo una pieza de ajedrez que todos querían sacrificar en un tablero donde los jugadores no tenían piedad. Mi último aliento y el juicio de la historia. Morí en Madrid el 11 de diciembre de 1474. El frío de aquel invierno castellano era el mismo que sentía en mi corazón. Morí sabiendo que los que venían después usarían la tinta más amarga para emborronar mi nombre y justificar su propia gloria sobre mis cenizas. Me legaron un solo nombre cruel, el impotente. Lo hicieron para que nadie recordara que intenté llevar justicia a los humildes, que protegí a los artesanos y que amé la cultura que unía a cristianos y moriscos. Borraron mis reformas y mis sueños de una Castilla unida no por el miedo, sino por la concordia. ¿Quién fue el verdadero impotente? ¿Yo, que busqué el diálogo en un siglo de espadas, o el reino que prefirió la Inquisición, las hogueras y el exilio para sentirse fuerte? A mi hija Juana la llamaron bastarda y la encerraron en un convento para que no estorbara la gloria de su tía. Hoy les hablo desde el polvo de los archivos. No les pido que me quieran, les pido que duden. No miren solo la mancha que dicen que faltaba en mi sábana, miren la sangre en las manos de quienes escribieron los libros para justificar su ascenso. Isabel ganó el trono y ganó la historia, pero yo mantuve mi humanidad hasta el último suspiro. Y ahora les pregunto a ustedes, que han escuchado mi voz desde el olvido, ¿fui un rey incapaz de gobernar o fui simplemente un hombre demasiado humano para un siglo tan cruel? Me llamo Enrique IV de Castilla. Y esta fue mi tragedia.